Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. En este video, se tratará de dar respuestas a las frecuentes preguntas que todos nos hacemos sobre la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como fue llamada en su momento. La Gran Guerra, como se la llamó en su momento, comenzó el 28 de julio de 1914, cuando las tropas del Imperio Austrohúngaro atacaron Serbia. Ese mismo día, el Imperio Ruso, aliado de Serbia, envía tropas a la frontera con el Imperio Austrohúngaro. El 1 de agosto, el Imperio Alemán, aliado de los austrohúngaros, le declara la guerra a Rusia. 2 días después, le declara la guerra también a Francia, por ser aliado de Rusia. El 4 de agosto, el Reino Unido, que conformaba la Triple Entente, con Francia y el Imperio Ruso, le declara la guerra a los alemanes. La Gran Guerra, que duraría un par de semanas, había comenzado. El detonante que dio origen a la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su mujer, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia. Bosnia había sido recientemente anexionada al Imperio Austrohúngaro. Pero Serbia se oponía a esta anexión porque quería formar su propio imperio, uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. Aun cuando la responsabilidad del gobierno de Serbia no pudo ser probada, el Imperio Austrohúngaro lo hizo responsable del atentado y le declaró la guerra, desencadenando una sucesión de respuestas militares cada vez más amplias que terminaron conformando la Primera Guerra Mundial. Pero las tensiones entre las principales potencias imperialistas venían desde antes. Pues, el Imperio Alemán y el Reino de Italia habían llegado tarde en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa. Esto intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente. Europa era un polvorín a punto de explotar, solo faltaba que encendieran la mecha, y eso fue justo lo que pasó en Sarajevo. En aquella época, Europa estaba formada principalmente por un puñado de imperios que aglutinaban en su interior a varios países actuales. La guerra se llevó a cabo entre dos grandes alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Reino de Italia. Por el otro, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, que luego se llamaron aliados. El Reino de Italia se cambió de bando al inicio del conflicto porque fue Austria, la nación agresora, que desencadenó el conflicto, y pasó a formar parte de las potencias aliadas. Otros países se fueron alineando hacia uno u otro bando en el transcurso de la guerra, como el Imperio japonés, Australia, Canadá, los reinos de Rumania y Grecia, y más tarde, en 1917, los Estados Unidos se unieron a los aliados, mientras que el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria unieron fuerzas con las potencias centrales.
Si bien fue una guerra que se desarrolló principalmente en el continente europeo, también hubo batallas en África y Asia. Pues, Alemania tuvo la idea de llevar la guerra más allá de Europa, pero no fue con ideas expansionistas, sino para aliviar la presión sobre sus ejércitos. Los alemanes se encontraban peleando en dos frentes, en el este con los rusos y en el oeste con ingleses y franceses. Al atacar las colonias británicas, provocaría que el Reino Unido desvíe tropas para protegerlas. Por este motivo, se dieron distintos enfrentamientos en el continente africano. El Imperio Otomano, aliado de los alemanes, atacó el Canal de Suez, en Egipto, que pertenecía al Reino Unido. También hubo enfrentamientos en Asia. La ciudad portuaria de Tsingtao, en China, propiedad del Imperio Alemán, fue atacada por fuerzas japonesas y británicas. Con la entrada de los Estados Unidos en la guerra, los aliados superaban en número a las tropas alemanas. Además, contaban con los nuevos vehículos blindados, que pasarán a la historia, con el nombre de tanque, para ocultar su verdadero propósito a los espías alemanes. El Imperio Otomano, aliado de los alemanes, comenzaba a colapsar por las revueltas de las tribus árabes en Medio Oriente. El amotinamiento de marinos y el alzamiento de obreros en contra de la guerra provoca una revolución en Alemania. En octubre de 1918, el nuevo gobierno socialista exige al Kaiser Guillermo que abdique, lo cual hizo en noviembre de ese mismo año. El 11 de noviembre de 1918, el gobierno provisional alemán acepta la derrota y pide el fin de las hostilidades. El alto al fuego tendrá lugar a las 11 de la mañana. El punto final de la guerra se llevará a cabo la 11ª hora del 11º día del 11º mes. Los vencedores de la Gran Guerra fueron las potencias aliadas. El Reino Unido y Francia fueron los que más se beneficiaron de esta victoria, pues no solo se quedaron con territorio alemán y sus colonias en África, sino que se repartieron en Medio Oriente territorios pertenecientes al Imperio Otomano. Mientras que Alemania se llevó la peor parte. No solo perdió territorios, también tuvo que indemnizar a las potencias vencedoras. La Gran Guerra terminó con los grandes imperios. El Imperio ruso fue el primero en caer con la revolución entre febrero y octubre de 1917, en donde derrocan al zar Nicolás II. Luego le llegó el turno a los austrohúngaros en octubre de 1918. Sin su más importante aliado, y en medio de una revuelta popular, el Imperio alemán del Kaiser Guillermo II fue disuelto. Después de la derrota de su aliado alemán, el Imperio Otomano, gravemente socavado por la rebelión árabe, apoyada por el Reino Unido, se desplomó y terminó desapareciendo en 1922. La Gran Guerra fue una contienda que se comenzó a pelear como en el siglo XIX, con uniformes llamativos, sin cascos, caballería, carga con bayonetas, y terminó con aviones y tanques.
Casi 80 millones de personas sufrieron el azote de la guerra. 10 millones de soldados murieron y 20 millones resultaron heridos. Sin contar con la pandemia de gripe que ayudó a propagar en 1918, que se conoció como gripe española, y se cobró 50 millones de vidas. La guerra terminó con los grandes imperios, que fueron divididos, y dieron origen a nuevas naciones, tanto en Europa como en Medio Oriente. El Imperio ruso también se dividirá, pero terminará uniéndose en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el Tratado de Versalles, Alemania fue obligada a pagar fuertes indemnizaciones a los vencedores, especialmente a Francia. Se le prohibió tener un ejército y tuvo que ceder territorios, creándose un clima de miseria y hambruna. Toda una generación de niños alemanes crecerá humillada y soñando con la venganza. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.